Entonces dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, como título tiene esto, la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se puso junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hasta ahí la lectura, y de entrada la lectura es realmente bonita, como para iniciar vemos cosas muy bonitas. Y ya con el hermano Antonio entonces vamos a ver una introducción acerca de quién fue realmente quien escribió el libro de Hechos, y como ustedes ven en el versículo 1, que realmente fue una investigación y fue un tratado muy bonito y bien compuesto. Entonces, hermano Antonio, seguimos aquí con el estudio. Muy bien, hermano Fran, excelente. Quiero decirle a todos ustedes, amables hermanos, maravillosos estudiantes de esta escuela, que entramos tal vez a uno de los momentos más grandes y más importantes en este recorrido que venimos haciendo por los libros del Nuevo Testamento. Y aquí llegamos no solamente a una obra extraordinaria como es el libro de los Hechos, que es como la continuación del Evangelio según San Lucas, a un autor que todos los elogios y los mejores términos que uno use para hablar de este personaje como Lucas quedan realmente muy pequeños, porque es un personaje demasiado importantísimo. Amén. En la historia de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Y sobre todo, generalmente los evangelios nos hablan de Jesús, pero este libro de los Hechos, que algunos lo han llamado el quinto evangelio, es la historia de la iglesia, y contiene la historia de la iglesia, que comienza en Hechos capítulo 2, la historia de la iglesia del Señor, y no termina en el capítulo 28, termina realmente esta historia de la iglesia del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, cuando dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí termina la historia de la iglesia. Amén. Hay algo mucho más que quiero que ahondemos primero al exponer las razones por qué debemos estudiar el libro de los Hechos. El libro de Génesis comienza con la historia del universo. El libro de los Hechos comienza con la gran historia de la iglesia. El libro de Génesis nos habla de la primera mujer, está hablando de Eva. El libro de los Hechos nos habla de la esposa o de la novia del Cordero, que es la iglesia del Señor. Entonces, como ven, hay unos paralelos que son sumamente interesantes, importantísimos a tener en cuenta. Ya con el hermano Fran veremos un poco más adelantico algunas citas cruzadas que son también muy importantes. Amén.
pero nos vamos a centrar en la trascendencia primero del autor, porque un libro es importante dependiendo quién lo haya escrito. Algunas obras por ahí aparecen diciendo que no tienen siquiera autor, sino que el autor simplemente comienza diciendo érase una vez. Cuando una obra comienza de esa manera diciéndose era una vez, uno sabe que lo escribió cualquier persona desinformada, cualquier ocioso, que no tenía otra cosa que hacer y se puso a escribir por ahí cualquier tontería. El libro de Lucas y de Hechos son dos obras maestras escritas con la más grande altura y al más alto nivel literario. Entonces, por lo tanto, nos debemos centrar en este personaje de Lucas. ¿Quién fue Lucas? Primero, ¿quién fue? Es el único escritor de la Biblia, comencemos por ahí, es el único escritor de toda la Biblia que no era hebreo. Todos los otros escritores de la Biblia fueron hebreos, comenzando desde Job, por ejemplo, la obra más antigua que se tiene, de que se tiene mención, que fue Job, hablando de él por allá en el año 1800 antes de Cristo, estamos hablando de Job, o de Moisés hacia los años 1450, al año 1400, Moisés con el libro de Génesis. Todos estos eran de origen hebreo, ya que el hebreo venía por el asunto de Abraham, porque uno de los antepasados de Abraham fue Eber, y de Eber nace la palabra hebreo, que se le dio a Abraham especialmente y a toda su descendencia ese título por venir de un antecesor que fue Eber. Ahora, Lucas es el único que no está ahí. Pertenece a otra cultura, pertenece a la cultura griega. Era un hombre griego, no era judío. Era un hombre de una cultura avanzadísima, es decir, era médico de profesión, pero aparte de ser médico de profesión, así lo va a decir San Pablo al escribirlo lo llama de la manera más familiar como el médico amado, así lo llama. Si Juan el apóstol se conoce como el discípulo amado, Lucas se conoce como el médico amado. Aquí hay algo más en todo este cruce que estamos haciendo de citas respecto de Lucas, de Colosenses 4:16 o 4:14 en adelante, si lo quieren ver, como el médico amado, en fin, pero hay otras cosas importantes que quiero decir sobre él. Era un hombre que pertenecía a las altas escuelas de los más grandes filósofos griegos. Por lo tanto, la escritura que este hombre hace lo hizo en griego, sus escritos están en griego y fueron hechos en griego koiné, que era el griego clásico, es decir, de la gente culta, de la gente de arriba. Y además sus obras tuvieron una motivación especial. Se había convertido para aquel entonces, para los tiempos de Lucas, un hombre de la alta nobleza romana, de la alta nobleza, un hombre importantísimo en todo lo que era el mundo de su entonces, la clase gobernante y desde luego la clase política de esa hora, como fue Teófilo. Y Teófilo, aparte de todo, era un romano, pero era un hombre también de una cultura avanzadísima y un historiador extraordinario como lo fue Teófilo. Y es a quien Lucas le dedica tanto su evangelio, como se puede ver en el capítulo 1 de Lucas. Muchos han escrito historias de las cosas que se han cumplido entre nosotros, según nos las contaron quienes fueron testigos presenciales de todos desde el principio.
Ellos eran también servidores de la palabra. Además, distinguido y excelentísimo Teófilo. Para que a una persona se le diera el título de excelentísimo para aquel entonces, no se le daba este título de excelentísimo a cualquier persona. Tenía que pertenecer o a la realeza o a la más alta nobleza. Es como el título que hoy se da en España a don. Es decir, que se dice don cuando se usa don. Uno se acostumbra aquí que aquí se llama don a cualquiera, hasta los perros aquí son don. Pero si usted ve España, en España es otra cosa. ¿A quién se le dice don? Si uno le dice don a cualquier español por ahí, lo primero que le dice es un madrazo, porque le devuelves un madrazo, porque para ellos el don es una cosa exclusiva casi de la realeza o de las personas de más alto nivel en España. Por ejemplo, se habla del rey, el rey emérito, por ejemplo, don Juan Carlos de Borbón, don Felipe de Borbón, correcto, es decir, de Felipe segundo, o sexto, perdón, de España. Entonces se le da ese título de don, porque pertenece a ese nivel. Don Quijote. O Don Quijote de la Mancha. Sí, señor. Así sucesivamente se le da a las personas de alto nivel, de alta alcurnia, como diría alguien. Como seres en Inglaterra, que no se le puede decir a cualquiera, sino que ese es un título que se le da solamente a personas muy distinguidas y muy importantes en Inglaterra o en el Reino Unido. Entonces, ese Teófilo, ese título de excelentísimo Teófilo, se le da o se le daba a ese tipo de personas de esa altura. Entonces, si uno le está escribiendo una obra a una persona de un nivel cultural bajo, pues no necesitará hacer mucho esfuerzo para escribirle o hacerle la mejor reacción, porque al fin y al cabo, en las palabras más simples, la persona de baja cultura nos va a entender. Y puede ser que la excusa es aquella, no, yo sé que aunque no hice la mejor reacción de mi escrito, sin embargo, él me entendió. Pero aquí la exigencia era mayor porque era escribiéndole a un hombre de la alta cultura, a un hombre letrado, historiador como era Teófilo, y a un sabio de su momento. Entonces eso pone las condiciones a otro nivel, a un nivel de mayor exigencia. Y desde luego Lucas no estaba tan abajo del nivel de él, ya que Lucas había sido instruido en las mejores escuelas de los filósofos griegos, como griego que era. Estamos hablando de Lucas, Eusebio, uno de los historiadores del siglo III y IV, uno de los grandes historiadores de ese tiempo, ubicó a Lucas como una persona que había nacido en Antioquía de Siria, un lugar que hoy le pertenece a Turquía, un lugar que hoy le pertenece a Turquía, pero que había nacido allí, y Antioquía era la tercera ciudad del Imperio Romano, del mundo romano en los tiempos de Lucas. La primera era Roma, la segunda era Alejandría y la tercera era Antioquía. Es decir, eran las tres ciudades más importantes donde existía la cultura más avanzada y destacada del mundo de su época. Entonces, con todos estos daticos que quiero darle, es para que sepamos de quién viene esta información que vamos a recibir. ¿Quién es el que nos dio toda este relato contundente y fidedigno de un investigador? Porque aparte de todo, muchos han llamado a Lucas el gran periodista del siglo I, el gran redactor, el gran cronista que cubrió la crónica de dos grandes personajes en su época. Primero, hace la crónica de Jesús de Nazaret, y en segundo hace la crónica del apóstol de los gentiles, que fue Pablo, a quien él tuvo la oportunidad de acompañar
desde Hechos capítulo 16, que se une al grupo de misiones con Pablo, y es el único que va a acompañar a Pablo hasta el momento del juicio ante la corte romana. Es el único que lo acompañó. Todos los otros compañeros, incluyendo Tito y los demás, desertaron cuando se aproximaba el juicio sobre Pablo, el juicio final para su condena a muerte. El único que estuvo con él, según lo relata el mismo Pablo, en Lucas, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 11 en adelante, dice Pablo: todos me abandonaron, solo Lucas estuvo conmigo. Y cuenta cómo el uno se fue por allí, el otro por allá, y que solo Lucas, así como Juan el apóstol, fue el único apóstol que estuvo con el Señor de principio hasta el fin, allí al pie de la cruz, estuvo Juan cuando Cristo moría, según el relato. Así lo hizo Lucas con Pablo. El único que está con él hasta el momento del juicio y de su ejecución será Lucas. Y Pablo lo resaltó en sus últimas palabras cuando dice: todos me abandonaron, el único que ha quedado conmigo ha sido Lucas. Entonces, todas estas cosas importantísimas tenemos que decir de este tremendo personaje. Ahora, hermano Fran nos trae unas citas cruzadas. Amén. Bueno, qué bonita esta introducción. Yo creo que más claro no puede quedar, hermano Antonio, y realmente teniendo también en cuenta que hay mucha gente que hace malas interpretaciones, incluso acerca del autor, pero ya quedan claro de quién es el autor, y el mismo evangelista tuvo que haber investigado y caminó con Pablo también para hacer investigaciones precisas. Entonces vamos a ver una imagen, vamos a pasar ahí una imagen que son referencias cruzadas, en pantalla la vamos a tener, para que miremos y entremos en materia de cosas que vamos a estar viendo al recorrido de este libro. Entonces, si se fijan en el lado derecho, ustedes van a tener citas de Hechos. Hechos 1.2, Hechos 1.5 y Hechos 1.7. Obviamente hay muchas más referencias cruzadas, pero en este caso vamos a mostrar estas para que tengamos en cuenta estos aspectos. Dice en el lado derecho, en Hechos 1.2, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esa era una introducción que estaba dando Lucas, pero la referencia cruzada sería Lucas 1.2, donde dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Cuando hablamos de referencias cruzadas, quiere decir que esas dos citas se hablan entre sí, son similares, se compaginan. Entonces, en el lado izquierdo también tenemos Lucas 3.16, cuando habla de la promesa del Espíritu Santo. Dice: respondió Juan y dijo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esto ya vemos la referencia cruzada en Hechos 1.5, donde dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cosa que vamos a ver también en el capítulo 2 de Hechos, donde se ve ese derramamiento del Espíritu Santo. Y ya en la última cita, en el lado izquierdo, vemos Mateo 24:36, dice: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y en Hechos 1.7 la referencia es: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, hasta ahí estas referencias cruzadas, y ya entramos de una vez entonces con la explicación más alargada de esto. Muy bien, gracias a Dios. Continuamos entonces. Excelente que hayan prestado atención a estas citas cruzadas, porque son muy importantes. Porque aquí viene lo siguiente: el Evangelio, el escritor Lucas, que, como dije, que escribe dos obras magistrales, que son el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos. Se dice que de Lucas, algunos dicen que es el escritor más dulce que usted encontrará en el Nuevo Testamento. Es el escritor de mayor ternura que aparecerá en toda la Biblia. Es el hombre que resalta a las mujeres. Ninguno de los escritores de la Biblia, no diciendo que sean hostiles ninguno, ni mucho menos, pero ninguno trata con tanto respeto y altura a las mujeres como lo hace Lucas.
lo hace de una manera súper extraordinaria. El trato que da a todas las personas, que da a los pobres, que da a los niños, que da a este y al otro, lo hace con una altura y con una ternura que lo hacen sumamente especial. Y ninguno de los evangelistas expone a tan alto nivel la misericordia de Dios para salvar, como lo hace Lucas, por ejemplo, al hablar de cómo el Señor se compadece de aquella mujer pecadora de Lucas capítulo 7, verso 37, o aquellas hermosas 3 parábolas de San Lucas capítulo 15, las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. En fin, es una obra extraordinaria, como también describe esa enorme compasión y amor del Señor en la parábola, por ejemplo, del buen samaritano, cuando escribe que eso es exclusivo de Lucas, o en el relato que hace acerca de Zacarías y de su mujer Elizabeth. Es el único que ahonda en los detalles sobre este sacerdote, a qué clase pertenecía, cuál era su oficio, cómo le fue revelado que tendría un hijo con su esposa, que era estéril Elizabeth. Es el único que se mete y habla directamente con María, la madre de Jesús, para que le cuente cómo fue sus detalles, cómo se dio cuenta, en qué momento recibe la salutación de parte del ángel que le viene y le hace ese anuncio tan importante de Lucas capítulo 1, verso 28 en adelante, cuando el ángel viene a ella. Se dice que es uno de los hombres que en su investigación buscó siempre a las personas claves para hablarlos, para entrevistarlos con ellos, y una de las personas que él entrevistó de manera personal fue María, la madre de Jesús. Por eso a él o Lucas le saca detalles que ninguno de los otros evangelistas le habían sacado, y por ello Lucas tiene una cantidad de detalles tan explícitos que son propios de Lucas, porque él sabía muy bien entrevistar a las personas que él consideraba que era una fuente clave en la información que él quería transmitir. Y buscando esas fuentes claves, pues una de esas fuentes era la misma María. Y por ello ahonda en detalles, se ve que le entrevistó de principio a fin, le sacó detalles, le hizo que le recordara cómo había pasado esto, cómo había pasado lo otro, cómo ocurrió aquello, en fin, le saca o le extrae todos esos detalles que él consideró importantísimos, que otro escritor consideró, tal vez no consideró que fueran tan importantes, pero Lucas, para dejarnos una historia lo más diáfana posible, con la verdad contundente, lo hizo de una manera magistral. Entonces, amén, todas estas cosas es bueno tenerlas en cuenta al entrar sobre este libro. Ahora, el capítulo 1 y en estos primeros 11 que leímos del libro de los Hechos es una obra maestra. Ningún cronista aún de nuestro tiempo se atrevería a escribir algo de tan alto nivel. Por ejemplo, lo que él hace es recoger en su escrito, en estos primeros versos, prácticamente resume Mateo, Marcos y Juan. Él los resume en estos primeros versos del capítulo 1. Ahí resume a Mateo, ahí resume a Marcos y resume a Juan. Por ejemplo, Mateo y Marcos terminan con el mensaje de la Gran Comisión. A ese mensaje de la Gran Comisión se une Lucas, pero Lucas le sumará algo extraordinario. Le sumará la promesa del Padre, el mandato de Jesús de que no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos con poder desde lo alto. Ejemplo, la Gran Comisión en San Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante. Jesús dice: he aquí toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas. El texto original dice: bautizándolas en mi nombre y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso dice el texto hasta el año 350. En el año 350 después de Cristo, la iglesia de Constantino, el emperador, conocida como Iglesia Universal,
cambió el texto para buscarle alguna base a la Trinidad, porque la Trinidad no tiene asiento en la Biblia. ¿Por qué la Trinidad no tiene asiento en la Biblia? Porque todos los autores, incluyendo Lucas, el único que no es judío, el único que no es hebreo, todos pertenecían a una escuela auténticamente unicista, como son todos los escritores de la Biblia, porque no se puede decir que Abraham era trinitario, que Moisés, o que Isaías, o que Jeremías, o que alguno de los escritores del Antiguo Testamento, y menos los apóstoles del Señor. Todos en Israel, todos sabían que el Señor es único y que fuera de Él no hay más. ¿Correcto? Entonces la Trinidad no hay dónde apoyarle en la Biblia. Amén. Por eso, esta idea de la Trinidad apenas se comienza a manejar a partir del año 325, del Concilio de Nicea en adelante, y hacia el año 350 es cuando le agregaron los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo a San Mateo capítulo 28, 19. Pero aún así, aún con esa añadidura, que le hicieron al texto de la Biblia, no ganaron nada. Observen que a pesar de todo, el texto sigue siendo singular. Leamos Mateo 28, 19. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre. No dicen los títulos, no dicen los nombres. Amén. Siempre seguirá siendo singular. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y note, sigue siendo singular, y mandándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Es decir, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. El que sigue mandando es uno solo. El nombre es uno solo, el que manda es uno solo, y en el verso 20, el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es uno solo. He aquí yo estoy, no nosotros estamos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ven qué interesante es todo esto? Ni aún agregándole los títulos de Espíritu Santo pudieron cambiar nada. El Espíritu Santo no les permitió cambiar las cosas. Quedaron en ridículo haciendo eso porque nada ganaron al fin y al cabo. El nombre es uno solo, bautizándolos en el nombre. Y el nombre lo había dicho el ángel a José, el nombre se lo había dicho el ángel a María. El nombre está escrito en Hechos capítulo 4, verso 12, cuando dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay un nombre en el que podemos ser salvos. De tal manera que si era el bautismo para estas personas, para el perdón de los pecados, no podía hacerse en otro nombre que en el nombre de Jesús, como en efecto ocurre a partir de Hechos 2:38, Hechos capítulo 8, verso 14, Hechos 10:48, Hechos 19:5, Hechos 22:16, el bautismo de Saulo, Romanos capítulo 3, capítulo 6, verso 3, Gálatas capítulo 3, verso 27, en fin, entre otros, por citar solamente unos cuantos textos. Ahora, entonces, diciendo que eso lo hace Mateo y también lo hará Marcos. Marcos dice en su capítulo 16, verso 15 en adelante, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y note lo que dijo, en mi nombre. Amén. No en los nombres ni en los títulos, sino en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, entre otras cosas que se hacen en el nombre solo de Jesús. Y Lucas se une en su evangelio a este mensaje de la gran comisión, que es la orden o el imperativo que hace Jesús a sus discípulos después de la resurrección. En Lucas capítulo 4, verso 47. Y que se predicase en su nombre, les ordenó Jesús, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero aquí el escritor Lucas agregó un ingrediente más, que no está en Mateo, que no está en Marcos. Y es en el verso 28 de ese capítulo 24 de capítulo, ¿qué? En el capítulo 24 de Lucas, verso 48, dice, pero les dijo el Señor,
quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Note que esas son las mismas cosas que aparecen en Hechos capítulo 1. Amén. 1. Cuando leemos Hechos capítulo 1 encontramos estos detalles. Observemos que aquí resume o aquí se funde la información de los evangelios, se funde aquí en estos versos primeros de Lucas. Distinguido Teófilo, en mi primera carta te hablé de todo lo que Jesús empezó a hacer y enseñar y de cómo regresó al cielo después de darles instrucciones a través del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Durante los 40 días que siguieron a sus sufrimientos, se presentó repetidas veces ante los apóstoles y les mostró que estaba vivo. En todas estas ocasiones les habló del reino de Dios, es decir, en todos estos días les habló del reino de Dios. Si usted se va a Mateo, el mensaje que tiene Mateo desde que Jesús inicia su ministerio fue la predicación sobre el reino de Dios. Si se va a Marcos capítulo 1, 14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Lucas está resumiendo, coge los 4 evangelios y los funde de una manera magistral en estos primeros versos de su libro. Amén. Es decir, haciendo una obra extraordinaria que solamente lo puede hacer una persona de la envergadura y de la altura que tenía este hombre y de la cultura tan avanzada que tenía este hombre. Entonces, luego de esto, les habló del reino de Dios. Les habló acerca de lo mismo que había dicho Lucas capítulo 24, 28, que no se movieran de Jerusalén. Otra vez les vuelve a recordar eso. Estando ellos, les mandó que no salieran, estoy en el verso 4, que no salieran de Jerusalén hasta que, tal como yo les había dicho, donde eso les había dicho, allá en Lucas capítulo 24, 28, les había hablado de la promesa del Padre. Entonces les dice que no se muevan de Jerusalén y les recuerda, Juan bautizó con agua, les recordó, esas son las citas cruzadas que estábamos viendo ahorita con nuestro hermano Fran. Amén. Pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los que se habían reunido con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Fue la gran pregunta. Aquí llegamos ya a divisar un trasfondo tremendo que hay aquí. Para los apóstoles, a esta altura de Hechos capítulo 1, los apóstoles todavía no tienen conciencia ni tienen en su mente la cuestión o el programa Dios Iglesia. En su corazón y en su mente no está. Ellos no han entendido nada acerca de la iglesia, sino que ellos siguen pensando con una mentalidad judía, que esperan es que venga un Mesías, que dé un golpe de estado a los romanos, que enfrente todos los imperios del mundo y los ponga debajo de sus pies y declare a Jerusalén como capital del mundo, según está escrito en la profecía de Isaías capítulo 2 y capítulo 4. En fin, eso es lo que ellos tenían en mente. Y Israel, que había dejado de ser reino de Dios en la tierra cuando cayeron vencidos por los babilonios en los tiempos de Nabucodonosor, hacia el año 605 a.C., en fin, que desde allá habían dejado de ser reino de Dios en la tierra. Su dinastía y su monarquía quedó cortada porque sus reyes, Dios los desechó. Esos últimos reyes que estuvieron antes de la caída, Dios los desechó por corrompidos y pecadores, y quedó el trono de David sin retoño, sin quien pudiera continuar, además sin reino, porque lo que era Israel quedó bajo el dominio de los babilonios, más tarde bajo los persas, después bajo los egipcios, después bajo los griegos y último de los romanos. Y entonces nunca más Israel llegó a ser un país libre, solo hasta cuando pudo tener el derecho por lo menos de poner los pies sobre la tierra en un pedacito que se le dio a partir del 14 de mayo de 1948, que lo que se le dio fue un pedacito, lo que hoy es Tel Aviv, para que simplemente pusiera ahí sus pies.
Entonces, nunca han podido volver a ser ese reino que fueron en el pasado. Entonces, la gran pregunta de los discípulos como judíos: ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Es decir, ¿volveremos a tener ese reino que tuvimos, por ejemplo, en los tiempos de David o aún en los tiempos mejores de Salomón? ¿Será que volveremos a tener ese reino respetadísimo ante las naciones? Pero el Señor les dijo: un momento, caballeros, eso todavía no es. Amén. Ese momento no ha llegado. Y las fechas acerca de en qué tiempo regresará o vendrá ese reino y Israel sea restaurado como reino, esos son fechas y tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, no están al alcance humano, ni siquiera de los ángeles. Por eso cualquiera charlatán que sale poniéndole fechas por ahí a la venida o al recogimiento de la iglesia o al establecimiento del reino milenial en la tierra, es simplemente un charlatán, es simplemente un ocioso que le dio por hablar tonterías, porque acerca de los tiempos, fechas y todo esto, Dios lo puso en su sola potestad y hasta aquí no se lo ha revelado ni siquiera a ningún ángel, entonces menos a nosotros. Amén. El verso 7 dice: el Padre ha fijado ese tiempo. Les contestó: y a ustedes no les corresponde saberlo. Si no le correspondía saberlo a los apóstoles, tampoco a nosotros. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para ser testigos no solo en Jerusalén, pero serían testigos ¿de qué? Testigos de la muerte y la resurrección de Jesús, testigos del Evangelio del Señor, como en efecto lo fueron. Y sigue diciendo, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí lo que aparece es la continuación del mandato de la gran comisión de Mateo 28, 19, de Marcos capítulo 16, 15 en adelante, de Lucas capítulo 24, verso 47 en adelante. Y hay otra parte. El Evangelio de Juan termina con la promesa del regreso de Cristo otra vez. Así termina el Evangelio de Juan, con el anuncio de que Cristo volverá otra vez. Eso es lo mismo que recoge Lucas aquí. Lucas lo recoge siendo testigo, o pues entrevistando y hablando con los que fueron testigos del momento en que Jesús asciende al cielo. En los versos 10 y 11, los discípulos seguían con la mirada fija viendo cómo se perdía en las alturas. Y en eso 2 varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos. Galileos, les dijeron: ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Jesús regresará de la misma forma que lo han visto ir o ascender al cielo. Hay una cosa también particular aquí sobre lo que quiero llamar la atención. El lugar de donde Jesús ascendió al cielo es el Monte de los Olivos. Esto tiene una connotación muy importante. Uno, en el Monte de los Olivos fue el lugar donde Jesús dio las grandes enseñanzas escatológicas de Mateo capítulo 4, de Marcos capítulo 13, de Lucas capítulo 21 en adelante. Es decir, todos los grandes anuncios acerca de los eventos del futuro, Jesús se los dio a sus discípulos sentado sobre este monte. Y desde ese monte es de donde Jesús ascenderá al cielo. Pero hay algo en particular. Cuando Cristo regrese por segunda vez a la tierra, no para recoger su iglesia, sino para juicio de las naciones al final de la gran tribulación, miren el lugar donde Jesús va a sentar sus pies cuando regrese. Zacarías capítulo 14 dice: cuidado, se acerca el día en que el Señor se manifestará con poder. En aquel día el Señor reunirá a las naciones para que ataquen a Jerusalén. La ciudad será tomada y saqueadas serán las casas y repartidas y será repartido el botín. Las mujeres serán violadas, la mitad de la población será llevada cautiva a la esclavitud, pero la otra mitad se quedará aquí en la tierra. Entonces vendrá el Señor y peleará a favor de Israel, estoy leyendo el 3 ahora de Zacarías 14, contra todas las naciones enemigas. Ahí sí viene el Señor y va a poner a cada quien en su lugar, que lo habían
que lo habían atacado. Peleará como en sus grandes días de guerra. En ese día pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Es decir, cuando regrese otra vez, pondrá los pies en el mismo lugar que tocó con sus pies antes de ascender al cielo. Desde ese monte ascendió al cielo y cuando regrese otra vez volverá a poner sus pies sobre ese monte. Es decir, un día los discípulos lo están mirando sobre ese monte en el momento cuando él asciende al cielo. Los que estén en ese momento, en aquel momento futuro, también verán a Cristo descender del cielo y poner sus pies sobre el monte de los olivos de nuevo, en el mismo lugar geográfico desde donde ascendió al cielo. Amén. Eso es tremendo lo que va a pasar aquí. Solo que ese día, ese monte no va a resistir la presencia tan poderosa del Señor y el monte se va a partir en dos. Eso dice, el que está al lado de oriente de Jerusalén, al monte, el monte, es decir, será tal el impacto de la gloria, de la Shekinah del Señor, que el monte se va a partir en dos, formando de un extenso valle que irá de este a oeste, porque una mitad del monte se moverá hacia el norte y la otra se va a mover hacia el sur. Entonces ustedes podrán escapar por aquel valle hacia Sal, si hubieran como lo hicieron sus antepasados hace muchos años, cuando huían del terremoto en los tiempos de Urías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, y note con quién va a venir, quiénes lo van a acompañar en ese glorioso regreso. Nada menos que sus santos, que son la iglesia. Verso 5, estoy leyendo. Y todos sus santos lo acompañarán. En esta versión, la Nueva Biblia Viviente, estoy leyendo, y dice Zacarías capítulo 14, 5, y todos sus santos, cuando Él venga a poner sus pies sobre el monte de los olivos, vendrán con Él, lo acompañarán. Es decir, Pedro, Juan, Andrés, Felipe, todos los que lo vieron ascender al cielo ese día, lo van a volver a ver, solo que en cuerpos glorificados, viniendo con Él, cuando Él ponga de nuevo sus pies sobre ese mismo monte desde donde ascendió al cielo. Amén. ¿No es esto extraordinario? Gloria a Dios. Eso es tremendo. ¿Qué dice, hermano Frank? Amén. Bueno, teníamos ahí una imagen del Monte Olivar como también para dar referencia ahí de lo que es más o menos el monte actualmente. Ese sería más o menos el lugar donde nuestro ese es el Señor, lugar. Amén. Es un lugar actualmente muy importante para el turismo o los turistas que van y que hemos ido a Jerusalén. En ese monte, pues no los judíos, pero sí los árabes alquilan camellos. Amén. Para uno montar. Ahí hay un recorrido, ahí para se ve como una vía principal. Exacto. Que se ve ahí. Sobre esa vía uno recorre, esa vía la recorre uno en camello. Normalmente ese monte, pues el monte de los olivos, también conocido como el monte de los olivos, de los higos secos, también es otro nombre, que es el nombre de Betfagé. Betfagé, que es otro nombre que se da a ese lugar, que quiere decir, Betfagé es el monte de los higos secos, ese es el monte. De ahí hacia abajo, la parte verde que comienza a verse hacia abajo, es el huerto de Getsemaní, donde Jesús acostumbraba a orar y donde fue entregado. La parte alta es el monte donde Él se reunió y se sentó con sus discípulos a dar las grandes enseñanzas escatológicas, como ya lo vimos en la parte de atrás.